Buen día, ministro de Salud. ¿Cómo le va, doctor Julio Mazzoleni? Muy buen día, Mabel. Escuché que estaba viendo contigo y a toda la audiencia. Correcto, están Pablito Guerrero, Federico Arias también con el teletrabajo, obedeciéndoles un poquito a ustedes. Bueno, ministro, hubo un plazo en el cual 8 días, voy a contar del domingo anterior, Sí. el penúltimo domingo, a este domingo. En ese periodo, de un domingo a otro, hubo 3 días sin casos positivos, ministro. ¿A qué atribuyen ustedes eso? Bueno, nosotros creemos que las medidas que se han venido tomando y la colaboración de la ciudadanía en su gran mayoría realmente se reflejan en esto. También hemos escuchado algunas otras teorías que refuerzan un poquito el impacto que han tenido estas medidas, algunas teorías más técnicas también respecto a la carga viral de los afectados y bueno, creemos que el impacto ha sido realmente positivo. Vemos con mucho optimismo eso. Y yo creo, sobre todo, como lo señalaste, Mabel, esa fotografía semanal, esto es mucho más relevante incluso que aquellos días en particular que también siempre son auspiciosos cuando no tenemos casos positivos. Claro, porque un día sin caso positivo puede ser una casualidad absoluta. Exacto. 2 días sin casos positivos puede seguir siendo una casualidad menos casual, pero 3 días sin casos positivos o lo que ayer anunciaron ustedes, la primera vez que llegamos al 500.000 de pruebas y aparecieron solamente 2. ¿Esto qué significaría? ¿Que le logramos dar el mazazo, que las cosas están funcionando, que la Semana Santa fue exitosa en aislamiento? Yo diría que sí, Mabel, siempre tomando con mucha cautela y sin ningún triunfalismo. Justamente refleja lo positivo del impacto, pero siempre hay que tener la cautela, como decimos nosotros. Hay cosas que ya no son negociables a partir de ahora con el modo COVID de vivir. Ya tenemos que lavarnos las manos siempre, tenemos que usar mascarillas siempre y mantener sobre todo la distancia física, ¿verdad? Entonces todo esto, yo creo que no solamente el distanciamiento social ha logrado esto, sino también que nuestra gente ha incorporado muchas de estas prácticas que son positivas, no solamente para lo que tiene que ver con el coronavirus, sino para todas las enfermedades en general, como se está reflejando también en los hospitales. Ministro, la otra pregunta, usted está siguiendo el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda cree haber ganado al coronavirus, a tal punto que han empezado a aflojar ya la primera fase de su cuarentena. Ellos fueron a la cuarentena el 26 de marzo. Hubo una sola diferencia con Paraguay, que hicieron miles y miles de test por día para tratar de monitorear todas las comunidades y ver si el virus estaba o no estaba ahí, ya sea en forma asintomática o en forma sintomática. Esa sería nuestra única diferencia para poder decir que en Paraguay hay una baja circulación. Si yo le preguntara ahora mismo, ¿hay baja circulación de coronavirus en Paraguay? ¿Usted qué me contesta, ministro? Yo diría que sí, Mabel. Por supuesto que tenemos que tener el resguardo de lo que bien señalabas, de que la capacidad de testeo no es la misma que Nueva Zelanda o de algunos países asiáticos, ¿verdad? Pero los otros indicadores duros que tenemos, como la gente internada en terapia intensiva, en este momento tenemos 0. La gente internada por casos COVID, en este momento tenemos 2. Entonces, más allá de que pues, puede haber naturalmente gente asintomática o gente en etapas de la enfermedad en que todavía no son testeadas porque estamos aguardando los días óptimos. Entonces, todo ello hay que tenerlo en cuenta. Pero también quisiera utilizar la misma frase creo que es la primera ministra de Nueva Zelanda, creo que esa es su organización, pero no sé si es presidenta, pero ella señalaba también: hemos ganado una batalla, ¿verdad?
pero no la guerra aún. Entonces también expresaba su cautela y justamente ellos están iniciando un periodo ya de flexibilización que como el que mencionaste, ¿verdad? Pero no hay que bajar la guardia en ningún momento. Sí, ella es Jacinda Ardern y es la primera ministra neozelandesa. Ministro, continúo con mi pregunta en base a eso. Los casos sin nexo, cuando ustedes ponen sin nexo, generalmente ustedes siempre ponen, fueron contagiados por los que vinieron del extranjero, son referentes de casos anteriores, Cuando ustedes ponen sin nexo, es porque la persona no logra ubicar cómo se contagió. Correcto, Mabel. Y una vez ¿Cuántos son hasta este momento los casos sin nexo? No tengo específicamente en este momento los números, pero representan el 10% aproximadamente. ¿Es una cifra alta? ¿Puede eso indicar circulación comunitaria o es una cifra baja todavía para decir que está circulando comunitariamente y que puede ser que sea simplemente referido a otros casos confirmados? Lo más prudente es asumir que se trata de una circulación comunitaria, ¿verdad? Probablemente de baja velocidad, pero dadas nuestras limitaciones, entonces nosotros asumimos eso desde el principio, ¿verdad? De hecho, eso fue lo que dio lugar a nuestra decisión como gobierno de instalar las medidas de cuarentena relativamente rápido, ¿verdad? Y sin la evidencia tradicional, digamos, para tomar estas decisiones, ¿verdad? Como cuando se dieron estos dos primeros casos en Paraguay. 30 los sin nexos. ¿Perdón? 30 son los sin nexos. 30 tenemos 30, sin nexo. Sí. ¿El 10% sería eso, ministro? ¿30? A ver, un poquito más, estamos por 200 y tantos de casos positivos. 230 casos confirmados. 230, entonces sí, es un poco más del 10% en ese caso. Ahora, lo que hay que entender también, Mabel, es que eso también hay que corregirlo, porque resulta que cuando nosotros damos los resultados, preferimos siempre ir por el lado de un escenario más complicado. Entonces, muchos de los casos que hemos dado como sin nexo, al hacer el reinterrogatorio, los hemos conectado, aproximadamente la mitad de ellos. Con casos anteriores. Con casos anteriores. Pero es lo que Guille Sequera dijo en algún momento, que a él le vuelven loco cuando de noche se pone sin nexo, porque a lo mejor todavía en realidad no se pudo hacer bien la reconstrucción del caso y a lo mejor sí tiene nexo o vinculación con otros casos. ¿El cuánto por ciento son del exterior, ministro? Del exterior son aproximadamente el 40%. Se reparten, sería más o menos el 40% son del exterior y el otro más o menos 45 a 50% son contactos de casos confirmados, ¿verdad? Los casos sin nexo, en su mayoría, ¿es cierto que son todos de Asunción y de Central? Mayoritariamente. Tenemos alguna excepción, tenemos, al menos que yo recuerde así a priori, sin revisar la lista, tengo al menos uno o dos que recuerdo que son de otras zonas, pero principalmente de Asunción y Central. Entonces, ministro, en base a todo esto que tenemos y que usted cree, cuando usted dice baja circulación del virus, todavía, vamos a hablar, para no ser triunfalista, vamos a decir todavía, sí. ¿Es porque el virus no se ha expandido mucho o la carga viral que está circulando por Paraguay no es muy fuerte? Yo creo que ambas son especulaciones naturalmente, pero yo creo que es una combinación de ambas cosas, sí, y con el condimento, digamos, el ingrediente de la instalación de medidas muy intensas, muy rápidamente. Quiero comparar otro escenario, ministro. Si estamos con pocos casos positivos, si hubo días en que no tuvimos inclusive casos positivos, mucha gente pues dice, están ocultando la cifra. Hay una realidad que no se puede negar. Si ustedes estuvieran ocultando la cifra, los hospitales igual estarían abarrotados. Así que eso no se puede ocultar es como tratar de tapar el sol con un dedo. Correcto. Entonces, voy a mi siguiente pregunta.
Paraguay vi un material de la BBC donde organizaron con cifras oficiales todos los países de América Latina. Si bien nosotros tenemos pocos casos, comparados con un país como Costa Rica, tenemos más muertos, tenemos 9 muertos, comparado con otros países donde tienen más casos, pero menos muertos. Eso significaría que falta ajustar el protocolo de tratamiento para casos graves. Puede ser, más que eso, Mabel, yo creo que tiene que ver con, es probable que haya más casos también positivos, asintomáticos o casos leves, ¿verdad? Que tenemos también mucha gente que no se testea, digamos. Incluso muchas veces en algún momento tuvimos problemas con gente a la cual queremos hacer el testeo o gente que nos llama. También ha habido algún momento gente que se sintió un poco amenazada, digamos, por ciertos indicadores o por el entendimiento incorrecto de algunos escenarios de aplicación de cuarentena, ¿verdad? Entonces yo creo que pasa por ahí. También es interesante recordar que de los 9 fallecidos, 7 fallecieron en terapia intensiva, y de los 9 fallecidos, 8 tenían realmente factores de riesgo importantes, ¿verdad? Que condicionaban realmente la posibilidad de un mal pronóstico. Ahora, volviendo un poco a las partes esperanzadoras. 1, baja circulación viral. 2, no han habido nuevos fallecimientos. Número 3, aparentemente este monstruo por el momento está controlado. ¿Por qué es que en educación se toma una decisión tan drástica como la que ayer se tomó, faltando 8 meses todavía para que esto evolucione, ministro? ¿Hay alguna explicación científica de salud pública o sanitaria que haya hecho que se tome una decisión tan definitiva y tan drástica 8 meses antes? ¿Por qué no se habló por lo menos de ir evaluando lo que usted siempre nos dice, abrir la canilla, cerrar la canilla, abrir? Hay comunidades educativas, por ejemplo las del Chaco. Las del Chaco no tienen ni siquiera densidad, son 8 niños, a veces en una choza dando clase. No tenemos circulación viral importante en el Chaco paraguayo. ¿Por qué no se hizo una cuestión discriminadora e inteligente, una discriminación positiva para aquellos casos donde realmente, debido a la pobreza, a la falta de recursos, de densidad poblacional, ellos puedan seguir? Sí, bueno, te puedo hablar desde el punto de vista, digamos, de salud, ¿verdad? Pero hay varias cuestiones conexas que tienen que ver con educación propiamente, ¿verdad? Y en ese sentido, en primer lugar, nosotros aplicamos primero la regla en general y después se plantean las excepciones. Por ejemplo, las que mencionaste, es muy probable que efectivamente van a ser objeto de alguna excepción en el futuro por su naturaleza misma. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de esta población indígena. También, como sabrás, dentro de nuestro plan de cuarentena inteligente, también se configuran regiones en el país. Estas regiones, en virtud de sus datos epidemiológicos, también pueden tener medidas que les afecten exclusivamente, ya sea en términos de mayor restricción o de mayor flexibilización, si se quiere, ¿verdad? Uh-huh. Eso para tener un panorama general. Ahora, estrictamente en el ámbito de salud, lo que ocurre es lo siguiente. Hasta el mes de septiembre no hay posibilidades desde el punto de vista sanitario de poder abrir las escuelas, por 2 motivos principales. El colectivo, digamos, de nuestros niños en las escuelas y colegios es un colectivo que es reconocido como potencialmente un grupo de gente que puede llevar y que arrastra, digamos, no solamente el virus del COVID, sino también todos los virus respiratorios que son propios de la estación del invierno, en la cual estamos entrando ahora.
Si nos enfermamos de otra cosa, supongamos que nos enfermamos de influenza, de otros tipos de virus, porque son varios los virus respiratorios de la época, eso implica potencialmente enfermar a ellos mismos o a nuestros pacientes adultos conectados, adultos mayores incluso. Eso significa que esta gente podría necesitar los servicios de salud, y al ir a los servicios de salud también se genera un estrés sobre ellos en un momento en que puede haber una expansión también de lo del virus del COVID. En síntesis, irnos hasta ahí, eso te lo puedo decir. Sí, yo entendí eso, ministro, y le escuché a usted varias veces hablando de septiembre como un escenario probable. Por eso es que me llama la atención que Educación haya salido y haya llevado a diciembre como una cuestión ya fatalista, determinante, en un momento en que tenemos a la población muy sensible. Ayer fue un día de batallas campales, como hoy decía Pablo Guerrero, padres contra padres, padres contra colegios, y en el medio de todo la frustración de niños que están encerrados desde el 11 de marzo. O sea, me parece, humilde opinión, no se manejó bien la estrategia de salud y educación, porque usted está acompañando salud y economía, salud y educación, salud y todo tiene que ver con salud. Hubiera sido más inteligente apuntar por lo menos como un escenario probable el mes de septiembre y bueno, en base a eso ir tomando, y si es necesario en julio decimos no, septiembre no va a poder ser y cerramos otra vez la canilla. Pero esto obliga en estos momentos, hay gente que hasta está pensando en meter manos dentro de colegios privados y obligarles a bajar la cuota, por ejemplo, que eso es como que yo me meta en una empresa X y le diga, ¿sabes qué? Ya no vas a más vender tu heladera a 5 millones, a partir de mañana vende a 1 millón. Eso ya entraríamos en un terreno que realmente nos va a poner en el borde de todo, ministro. Mira, Mabel, yo en primer lugar entiendo que es un tema muy sensible. Te lo digo yo, que tengo un hijo en el último año de la media, y es ciertamente discutible, ¿verdad? Siempre hay argumentos en favor y en contra. Otra de las cuestiones que se barajó también es que en esos últimos 4 meses del año, nosotros no tenemos forma de poder adelantar, digamos, cuál va a ser la situación. La posibilidad de una vacuna, por ejemplo, es francamente muy baja, muy baja. Y lo que se nos planteó también es que se necesitaba una certidumbre para tomar decisiones ya a mediano plazo en el ámbito de educación, ¿verdad? Que son ya cuestiones que escapan un poco a mi análisis general, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de salud, yo puedo asegurar que hasta septiembre no podemos movernos, y de ahí en adelante no puedo asegurar que haya un cambio, ¿verdad? Pero ciertamente yo acepto que esto es absolutamente discutible, y cualquier decisión va a tener siempre detractores y gente que esté a favor, porque es un tema sensible y que tiene tiene ángulos distintos, ¿verdad? Ministro, ¿usted está de acuerdo con el anuncio de que hasta diciembre no clases presenciales? ¿Usted apoya esa enunciación que ayer se hizo? Bueno, yo lo que puedo decirte, Mabel, como he dicho ahora, es que nosotros no podemos dar ninguna certeza hasta diciembre de que las cosas cambien en el sentido de tener una opción terapéutica que nos permita volver con tranquilidad a las escuelas. Y en torno a eso no se puede hacer una planificación que también es absolutamente necesaria, ¿verdad? Entonces, en ese ámbito, y después de una discusión muy intensa, muy difícil, entonces hemos tomado la decisión, y yo tengo que ser responsable también de las decisiones que se tomen como gobierno, y aceptar las críticas que pueden ser muy válidas.